Señor presidente, en una intervención solemne, el profesor Crawford pidió la estabilidad de las fronteras. Pero esto es un dilema falso, señorías, y no tienen por qué ustedes escoger entre estabilidad y equidad. Mientras no hayan determinado el trazado, no hay frontera marítima polivalente entre Perú y Chile. Y los arreglos prácticos que las partes han concluido para paliar los inconvenientes de la inexistencia de frontera en materia de pesca cerca de las costas no pueden servir de sustituto. Y precisamente la inexistencia de un límite perenne entre zonas marítimas de los dos estados ha llevado a Perú a dirigirse a la Corte, y su decisión determinará la delimitación marítima permanente, estable y completa que pondrá punto final al diferendo. Para ustedes, señorías, esto será la oportunidad de imponer una solución equitativa en el sentido del derecho que Chile deniega con obstinación. La comparación de las dos líneas que les proponemos es evidente. Inequidad y desequilibrio por un lado, reparto igual de la zona de solapamiento por el otro. Sum ius, summa iuria, o equidad a través del derecho. Señorías, muchas gracias nuevamente por su atención. Y, señor presidente, le invito a que dé la palabra al señor Alan Wagner, agente de la República de Perú, para unas cuantas palabras de conclusiones y la lectura de nuestras conclusiones finales. Sí, monsieur le professeur. Muchas gracias, señor profesor, por estos últimos alegatos dentro del marco de la actual instancia. Y ahora doy la palabra al agente del Perú, embajador Alan Wagner. Tiene usted la palabra. Señor presidente, señorías de la Corte, como tuve ocasión de decir en mi alocución inicial, esta causa reviste la máxima importancia para el gobierno y el pueblo del Perú. Están en juego los derechos jurídicos fundamentales que el derecho internacional reconoce a un Estado costero como es el Perú respecto de las zonas marítimas fuera de sus costas, así como la delimitación de su frontera marítima con Chile en un modo que lleve a una solución equitativa. El profesor Pellet ha resumido los principales aspectos de nuestra causa jurídica. Por mi parte, en mi calidad de agente del Perú, deseo señalar algunos asuntos más generales. El profesor Pellet indicó en sus alegatos que esta causa se puede ver como un diferendo técnico entre las partes que conlleva aspectos complicados del derecho de los tratados. Y esta es la afirmación de Chile. O se puede ver como una causa muy sencilla de delimitación marítima en la que se les pide a ustedes que lleguen a una solución equitativa, que es el propósito de cualquier tal delimitación. Y esto, efectivamente, es lo que nosotros pedimos. Pero más allá de estos aspectos técnicos, está en juego unos antecedentes políticos e importantes asuntos políticos. Y en este sentido yo deseo resaltar 5 puntos principales. En primer lugar, durante sus presentaciones, los letrados de Chile han procurado minimizar la importancia del diferendo entre las partes respecto del punto de partida de la delimitación marítima. Han ido hasta el extremo de sugerir
la exagerada solución que consistiría de disociar el punto de partida de la delimitación marítima del punto final de la frontera terrestre. Esto supone una retirada de su anterior posición insostenible respecto del punto de concordia, que sin duda es el punto final de la frontera terrestre y que también es, y ha de serlo necesariamente, el punto de partida para la delimitación marítima. En segundo lugar, Chile también declaró, durante su primera ronda de alegatos, que los supuestos beneficios para el Perú a partir de la declaración de 1952 deberían impedir que solicitara una adecuada interpretación del texto de la declaración y su parte legítima de la zona de 200 millas marinas proclamadas por los tres signatarios y ahora aceptada en el derecho internacional general. Sí, los recursos del subsuelo y la columna de agua de la zona situada a lo largo de las costas de Chile y el Perú son efectivamente ricos y el Perú se ha beneficiado de ellas. También es el caso para Chile. Sin embargo, la diferencia estriba en que Chile desea adjudicarse la mayor parte de esos recursos, contradiciendo las normas ahora establecidas del derecho del mar y privando a las provincias meridionales del Perú de los recursos que les corresponden. Una tercera observación que deseo plantear está relacionada con el silencio que se le atribuye al Perú por la parte chilena. Examinamos los acontecimientos. En 1985, el nuevo gobierno del Perú invitó a Chile a volver a abrir las negociaciones relativas a la aplicación de las disposiciones del Tratado de Lima de 1929, que todavía estaban pendientes de ser aplicadas. En el marco de estas negociaciones se celebró una reunión ministerial en Santiago en 1986 y el Perú consideró conveniente, en el contexto de las relaciones de los dos países, hacer constar la necesidad de establecer por acuerdo la frontera marítima entre ellos. Ello dio lugar a la presentación oficial del embajador Juan Miguel Bácula sobre este asunto, efectuada al canciller de Chile, como consta en su memorando, a la que Chile respondió diciendo que estudiarían el asunto y responderían a su debido tiempo. Las negociaciones sobre los temas pendientes del Tratado de Lima de 1929 se vieron interrumpidas y en 1991, con los nuevos gobiernos del Perú y de Chile, se reanudaron las negociaciones. En 1993, como resultas de ello, se firmaron las convenciones de Lima, pero el Congreso del Perú no las aprobó. En 1995 tuvo lugar un conflicto armado entre el Perú y el Ecuador. Los países garantes del Protocolo de Río de Janeiro de 1942 entre el Perú y el Ecuador, a saber, la Argentina, el Brasil, Chile y los Estados Unidos, participaron activamente con vistas al cese de las hostilidades y patrocinaron un dilatado proceso de negociaciones para alcanzar la paz. Chile tuvo un papel importante en este proceso. En 1998, el acta presidencial de Brasilia fue objeto de una firma entre el Perú y el Ecuador y todos los desacuerdos en cuanto a las fronteras terrestres de estos dos países quedaron resueltos. El acta presidencial de Brasilia ha permitido al Perú y el Ecuador lograr un elevado nivel de entendimiento y de integración tal como nunca se había alcanzado anteriormente. En 1999, el Perú por fin pudo considerar nuevamente con Chile
las disposiciones pendientes del Tratado de Lima de 1929, que se resolvieron mediante un acta de ejecución. A partir del año 2000 tuvieron lugar varios actos en las relaciones entre el Perú y Chile que dejaron el asunto que pusieron el asunto de la delimitación de la frontera marítima nuevamente en la agenda y que por último nos ha traído ante la Corte. La historia muestra que el Perú no ha guardado silencio por falta de interés. Ha actuado de la misma forma que cualquier Estado que establece prioridades a la hora de ocuparse de asuntos delicados de su política exterior. Puesto que me he referido al Ecuador, permítame, señor presidente, que añada algo. Y este es mi cuarto punto. Durante su presentación de la semana pasada, Chile intentó introducir dudas respecto de la conducta del Ecuador relativo a esta causa. Nuestro punto de vista es diferente. Naturalmente, cada Estado tiene derecho legítimo a proteger sus propios intereses. En relación con el meollo del asunto, el Perú y el Ecuador decidieron formalizar un acuerdo por el que se establecía la frontera marítima entre los dos países, cosa que se llevó a cabo mediante el intercambio de notas de 2 de mayo de 2011. Este acuerdo refleja una solución equitativa con arreglo al derecho internacional en beneficio de ambos países. Mi última observación de fondo es más general, señor presidente. Como signatario de la Declaración de Santiago del 18 de agosto de 1952, el Perú se enorgullece de las consecuencias fundamentales y muy positivas que este documento ha tenido en cuanto a la evolución del derecho del mar moderno. Pero huelga decir que cuando los representantes del Perú lo firmaron, no tenían la mínima intención, y no estaban preparados para hacerlo, de firmar un tratado de delimitación marítima con los dos países vecinos. Estaban definiendo, y cito, una norma de su política marítima internacional de cara al resto del mundo. Con la aceptación del derecho internacional positivo, de los derechos soberanos, inherentes y exclusivos respecto de la plataforma continental y de un derecho a 200 millas marinas de zona económica exclusiva, con el tiempo llegó el momento de adaptar la legislación nacional y también las prácticas de los tres signatarios a esta nueva situación y de convenir los límites precisos de sus correspondientes dominios marítimos de conformidad con el moderno derecho del mar. Esto es lo que el Perú y el Ecuador hicieron tras un dilatado proceso de negociaciones que inició en junio de 2010 y se concluyó en mayo de 2011. Puesto que Chile se negó a entrar en negociaciones, el Perú se vio obligado a plantear el asunto ante ustedes, distinguidos miembros de esta Corte. El Perú espera confiado su fallo, por el que ustedes definirán, de conformidad con los requisitos de las normas establecidas del derecho internacional, una frontera marítima con el fin de alcanzar una solución equitativa.